Rosario, donde monja Santa Catalina de Siena, Regina Coeli, y a mí me gusta destacarlo, entre otras cosas porque formo parte una fraternidad o hermandad al menos de terceros, de terciarios, primero en el convento del Rosario, luego en el ínterin tras la restauración de la provincia bética y posteriormente en el convento de Santa Catalina. Pero más allá de los integrantes, la orden ha supuesto una importancia decisiva en la conformación, como dije antes, de la religiosidad, tanto la que podemos denominar popular como la oficial. En la popular, junto con las devociones al nombre de Jesús, al Santo Rosario, todo el tema de los rosarios públicos, también tendríamos y que se personaliza o se concreta en las cofradías, fundamentalmente, o congregaciones, y luego la oficial, podemos decir una religiosidad más ilustrada en la que estarían pues los terciarios, ¿no? Este artículo, aunque centrado sobre todo en el convento de Santa Catalina de Siena, pues quiere trazar un breve estado de la cuestión sobre esta presencia dominicana en Zafra. Las principales fuentes que hemos utilizado para este trabajo han sido, en primer lugar, pues una crónica ciertamente muy tardía de este convento de monjas, que nos sirve además para poder referirnos también a los otros conventos de frailes y a los terciarios. Y dentro de ellas, pues también los libros de profesiones, de defunciones, los de profesiones, que todos se encuentran en el archivo de Córdoba. También el libro de la Orden Tercera, de profesiones, de acuerdo, los escasos fondos sobre los conventos masculino y femenino que se encuentran en el Archivo Histórico Nacional y en el de Mérida Badajoz, las actas incompletas de los capítulos de la provincia bética, documentación diversa y escasa del Archivo Provincial de la Orden en su sede de Sevilla, el manuscrito también incompleto de Fray Antonio de Lorea sobre la historia de la provincia bética, las noticias del obispo de Monópoli y también más recientes obras de conjuntos referenciales, los dominicos en Andalucía de Álvaro Huerga o la coordinada por Fray Antonio Larios sobre la época contemporánea, y luego por supuesto toda la investigación bibliográfica a nivel local, también aquí de Zafra, de Bastavero, y por supuesto la labor de nuestros cronistas. Empezando por los conventos de frailes, diremos el primero, Santo Domingo del Campo, que está en el término de Alconera, como sabemos. Sin embargo, en las principales fuentes dominicanas pues se asocia directamente con Zafra. Antonio de Lorea, en su libro, pues mezcla los datos documentales con leyendas, tradiciones, sigue a Monópoli y finalmente a la hora de datar una fundación se basa en un traslado en pergamino que él dice haber encontrado en el convento, otorgado en Constanza por Martín V el 5 de febrero de 1418. Sin embargo, efectivamente, él afirma que hay otras fechas igualmente que pueden ser válidas, ¿no? Pero no termina de encuadrarla. Fue un convento importante, fue sede de capítulo provincial en 1527 y, por ejemplo, de los frailes más ilustres, Fray Lorenzo Figueroa y Córdoba, de la estirpe ducal, que fue obispo de Sigüenza. Luego tenía el convento de la Encarnación y Mina, popularmente denominado del Rosario, en la que, como ha dicho el padre Vita, hay una fecha concreta que sería 1528. Esto lo han estudiado también los cronistas de esta villa. Lo cierto que es recepcionado por la orden en 1530 en el capítulo celebrado en Roma. Digo popularmente conocido por el Rosario. Bastavero afirma que se debe fundamentalmente a la devoción al Cristo que existía al menos desde el siglo XVII.
Yo, sin embargo, con toda la reserva, realmente afirmo que el tema del rosario yo creo que puede estar más motivado por la propia devoción al rosario, especialmente los rosarios públicos que salían de este convento de noche y de madrugada, y que efectivamente el Cristo del Rosario, que tenía ya una devoción, pasa a denominarse, digamos así, pues ya a finales del siglo XVII. Fue un convento que siempre tuvo una historia precaria, al igual que su construcción. Atravesó por los momentos difíciles de la invasión napoleónica, y luego todo el tema, evidentemente, de la exclaustración. El padre Vito y también Fray Alejandro López Ribao ha hablado de sus momentos realmente difíciles después de la exclaustración, toda la cuestión con los claretianos. Decir simplemente, apuntar que, por ejemplo, en la crónica de las monjas, pues esto ellas lo expresan de una manera muy vivencial y muy sentimental, ¿vale? Y ponen como protagonista pues al último capellán que tuvieron los dominicos en el Rosario, que fue Fray Leoncio Martínez, y que bueno, que nos describen, por ejemplo, cuando él no sabía nada y se encuentra un buen día que llegan los claretianos allí, y poco más o menos que le da un soponcio tremendo, ¿no? Y dicen las monjas: no es decible la pena y amargura que nuestro padre Leoncio recibió al ver gente extraña en su misma casa. Lloraba inconsolable como un niño, teniendo por precisión que abandonar su casa viéndola habitada por gente extraña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo este proceso espinoso y muy triste, Fray Alejandro ha dicho algo, en Córdoba lo ha estudiado el doctor Aranda Doncel, y bueno, en la ponencia podrán ustedes verlo con un poquito de más detalle. Con respecto al convento de Regina Celi, ya de monja, pues no voy a decir nada, porque es una ponencia que efectivamente nos va a hablar sobre él. En la crónica del convento de las monjas de Santa Catalina se hacen pequeñas menciones, pero hay una también en este mismo estilo que he leído antes, cuando se encuentran, digamos, ellas recogidas en el convento de Santa Clara, y bueno, y se acercan una comunidad hacia la otra, y que viven unos momentos pues de cierta intensidad sentimental, no en el 35, sino posteriormente ya en el 70, ¿no? Y con respecto pues a la orden tercera, pues decirle que efectivamente parece claro que hubo terciarios ya en el siglo XVI, bien de tipo, o sea, no como comunidad, sino terciarios concretos y terciarias regulares. Ya como comunidad o fraternidad de laicos ya encontramos establecida en 1824 en el convento del Rosario, y conocemos además los nombres pues, de todos estos hombres y mujeres. Concretamente sabemos que de 1824 a 1852, en que acaba este primer libro, hubo 59 profesiones, de las que 44 correspondían a mujeres y 15 a hombres. Esta orden tercera va a permanecer activa cuando se van los frailes, pasan a Santa Catalina, y cuando se restaura la provincia, efectivamente se crea una nueva fraternidad. Pero ya existían durante la exclaustración, y a pesar de todos los problemas, 68 profesas y 22 novicias. Con respecto al convento de Santa Catalina, que es el que nos incumbe ahora, como ya he adelantado, realmente existen muy pocas fuentes propias, lo que se conserva fundamentalmente en el Archivo Federal de Córdoba. He mencionado la crónica, y que es tardía, del año 1900, ¿no? Y que por lo tanto hay que tomar con las debidas precauciones. Tiene la inmediatez de fuentes orales de personas que vivieron acontecimientos en el siglo XIX, tiene el hándicap de que cuando va bastante más atrás,
pues hay que tener todo esto pues un poquito, hay que estar prevenido, ¿no? Podemos decir que tradicionalmente se afirma que la fundación del convento tiene lugar en torno al año 1500 y se ha dicho que era, según unos, que era obra de los condes de Feria y otros de Inés de Santa Paula. Según la investigación de nuestros cronistas recientes del año 2020, parece indudable que efectivamente esta religiosa profesa en dicho cenobio, en las fechas indicadas, y que era hija de don Juan de Figueroa, que allega recursos para el sostenimiento de la comunidad, pero no que fuera propiamente fundadora, sino más bien sus padres, y así aparece en el primer testamento de 1538. El único libro de profesiones que se conserva se abre en 1662, aunque se recoge una lista anterior, pero no, ni mucho menos a la época fundacional. En esta segunda mitad del siglo XVII sabemos que profesan 58 religiosas. En la centuria posterior solamente se registran 43, habiendo importantes periodos sin ninguna entrada. La crónica, de hecho, destaca, y esto sí es significativo e importante ya en esta fecha, la fama de santidad de algunas religiosas. Incluso sabemos que de su vida se hicieron pues algunas hagiografías impresas, que por desgracia no hemos encontrado hasta el presente. Un aspecto muy triste de la historia del convento son las inundaciones que ha sufrido y que lo han dejado, por la zona en que se encontraba, pues lo dejaban prácticamente inhabitable, ¿no? Que fueron la del siglo XVII y la de 1761. Y fueron muy para la comunidad. El siglo XIX fue tremendo, ¿no? Porque se sucedieron una serie de acontecimientos que a una comunidad ya de por sí precaria, pues prácticamente estuvieron a punto de la disolución. La crónica nos habla efectivamente cómo vivieron en la comunidad primero la invasión francesa, y nuevamente recurro a la crónica, pues que nos habla un poco del comportamiento de algunos soldados franceses, especialmente con las monjas más jovencitas, ¿no? Y cómo efectivamente trataron de acercarse a ella. Nos dice tristemente, una cayó en sus garras, pero la otra pues continuó permaneciendo fiel. Dice que agradó mucho a un francés, esta segunda, que casi de continuo la molestaba. No sabía la madre qué excusa buscar para librarse, y un día que recibió el aviso, cuando estaba haciendo almidón, se le ocurrió aficiarlo, y como lo pensó, así lo hizo, y estuvo a punto de matar al soldado francés. Cuando finalmente los franceses abandonan Zafra en el 14, viene luego el episodio del trienio liberal, en donde hubo algunos conatos de asalvo del que efectivamente se pudieron salvar. No así los frailes del Rosario, que fueron asaltados, tuvieron que irse los frailes y las monjas a hacerse cargo de algunas imágenes de devoción, entre ellas el Santísimo Cristo del Rosario, que estuvo un tiempo, más de un año, allí en Santa Catalina, recibiendo el homenaje de toda la población. Fue uno de los momentos muy importantes. Hay un periodo breve de normalidad, del 37 al 68, y luego efectivamente en el 68 nos encontramos dos aspectos, un aspecto digamos bueno, otro menos bueno. Antes del 68, como ha dicho el padre Vito, las monjas reciben la visita del obispo Manuel García Gil, que estuvo durante su breve pontificado muy cercano realmente a ellas, y como ha dicho, pues efectivamente cuidó de que no le faltase una asistencia con frailes de la orden de la provincia de España.
Pero la situación no mejora y en el 65 solamente quedaban 2 monjas profesas, ancianas e impedidas, y una conversa, aunque al final, posteriormente, ya antes del 68, empezaron a entrar algunas nuevas. Tras la Revolución Liberal del 68 vuelve a complicarse pues otra vez toda la cuestión, ¿no? Perdón, pero me he saltado una... Sabía yo que me faltaba algo y algo importante. En realidad hay un paralelismo entre lo que ocurre en el 68, pero también en lo que ocurre tras la exclaustración en el 35, ¿no? Cuando los frailes y también las monjas tuvieron que abandonar el convento, y eso, según dice la crónica, a pesar de contar con 12 monjas, y fueron obligadas a ir al convento de Santa Clara junto con otras comunidades. La crónica, vamos a decirlo de manera suave, no recuerda con especial afecto el tiempo en que estuvieron las monjas dominicas de Santa Catalina en Santa Clara, ¿no? Incluso se llega a afirmar que había una pretensión por parte de la priora franciscana de anexionarse a la comunidad dominica, y para ello recurrió pues una serie de tretas que, cuando ustedes lean la ponencia, se van a dar ustedes cuenta un poquito de esta situación que puede parecer un poco cómica, pero ellas la vivieron de una manera muy triste. Todo esto, como digo, vuelve a pasar otra vez en el 68, ¿vale? Y en el 68 vuelven otra vez a Santa Clara y nuevamente otra vez se vuelven a repetir los problemas. Es en el 68 cuando tiene lugar este encuentro que antes he mencionado entre las pocas monjas que quedaban todavía de Regina y las de Santa Catalina. No obstante, tanto una como la otra, el otro tiempo que estuvieron allí fue muy breve, 2 años, 1 año, y muy pronto volvieron a su convento, a pesar de que éste se encontraba prácticamente impracticable, ¿no? Y las monjas durante un tiempo tuvieron que vivir prácticamente de la caridad de la feligresía. La cosa comienza a mejorar ya a partir de los años 80. Hay una reforma de observancia importante, gracias también a la ayuda de Fray Paulino Álvarez, que luego será el primer provincial de la restaurada provincia de la Bética a partir de 1897. Y yo creo que fue una de las razones, este conocimiento que tenía con las monjas y con la ciudad de Zafra, lo que hizo que Fray Paulino se decidiese a traer aquí el noviciado y el estudio, como ha explicado muy bien el padre Vito. Y todo esto que digamos conocemos con los datos, si observamos la crónica, vivimos de una manera muy intensa la forma en que las monjas vieron cómo regresaban los frailes. Para eso hay que conocer un poco lo que es la mentalidad de las monjas y sus sentimientos, ¿no? Hacia los frailes, y cómo ellas pusieron pata arriba todo el convento para poder atender a los 30 novicios que venían de Cádiz y que además perdieron el equipaje y vinieron con lo puesto. En el palacio no había absolutamente nada, ni había cama, ni había sillas. Entonces las monjas y otros vecinos de la feligresía se movieron con todo lo que pudieron y con lo que no pudieron a costa de las propias monjas para que los novicios pudieran efectivamente alojarse. Bien, como sabemos, ya se ha dicho, los frailes tuvieron muy poco tiempo en este noviciado y nuevamente las monjas de Santa Catalina se constituyeron en la única referencia de la orden
que hubo en Zafra. Ya en el siglo XX la situación del convento era precaria. Conocemos en el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, que se contabilizan 33 profesiones. En el siglo XX, la crónica abarca hasta 1921, ya lo hemos dicho, en 1916 sabemos había 17 religiosas. Conocemos que poco antes de la Guerra Civil hubo un intento nuevamente de asalto del convento, pero que logró ser evitado. Las monjas, por precaución, fueron a casas particulares. Luego pues, volvieron al convento. En el año ya 65 solamente había 14 religiosas y bastante mayores. Y la priora pues, ya se quejaba de que apenas podían cumplir la regla. Y finalmente, entre el 98 y el 99, y ante la precaria situación en la que se encontraban las 4 últimas religiosas muy mayores y enfermas, la Madre Federal decide de manera excepcional y con la aprobación del obispo el traslado a Santa María de Gracia, donde terminan falleciendo. La última, Sor Josefa Sayago Sánchez del Patrocinio, en 2007. Respecto a procedencias de monjas de estas fechas, y en general sabemos, por ejemplo, que de Zafra eran 6, de Puebla de Sancho Pérez 5, Valencia del Ventoso 3, Santo de Maimona y Fuente del Maestra 2, y luego ya Comuna, Fregenal, Almendralejo, Oliva, Montemolín, Salvaleón, Fuente de Canto y Bienvenida, de la provincia de Sevilla, Aracena con 3, y solo con una, Fuente de León y Almonte, de Sevilla 3, de Madrid 1, y de un pueblo de Coruña 2, y de Villalar de la Sierra, Cangas de Narcea, Mogarral de Salamanca, San Juan del Puente y Sornieto de Oviedo, solamente una. Esto es lo que podemos decir muy brevemente, pero le animo a que cuando salgan las actas se lean, porque van ustedes a leer de una manera muy vívida lo que fue la vida, sobre todo la vida de la era contemporánea de estas monjas de Santa Catalina. Muchas gracias.